Bueno, ahora vamos a aprender cómo conectar MySQL con MySQL vía PHP. Lo primero que haremos es conectar con MySQL, después seleccionar la base de datos, seleccionar la tabla sobre la que queremos trabajar, pedir los datos que necesitemos, presentar en pantalla esos datos y liberar la conexión con MySQL. Vamos allá. Como recordarás, si has seguido los demás videotutoriales, tenemos un usuario llamado Pepito con la contraseña ABC1234, una base de datos llamada base de datos con una tabla llamada usuarios. Vamos a trabajar sobre ellas, sobre todo esto en este video tutorial. Para conectar con la base de datos utilizamos la función mysql_connect, que tiene la siguiente sintaxis que veremos ahora. En primer lugar, tenemos que indicar el servidor en el que está alojada la base de datos, en nuestro caso localhost, el nombre de usuario con el que vamos a acceder a la base de datos y su contraseña. Tiene que ser por este orden y no podemos dejarnos atrás ninguno de los pasos, si no, no podríamos conectar con la base de datos. A continuación, y a modo informativo, le ponemos que si no es capaz de conectar con la base de datos, que nos imprima este mensaje en pantalla y nos indique el error que se ha cometido. A continuación, lo que vamos a hacer es seleccionar la base de datos con la que queremos trabajar. Eso lo conseguimos con la función MySQL selectDB, que tiene la siguiente sintaxis. Dentro de los paréntesis tenemos que meter el nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar. En nuestro caso, la que hemos creado anteriormente, que se llama base de datos. Y a continuación le podemos indicar que si no se puede seleccionar la base de datos, que nos muestre este mensaje en pantalla y nos diga cuál fue el error que cometimos. Hay que recordar que la función mySQLError no llega argumento dentro de los paréntesis. Bueno, ya hemos realizado la selección de la base de datos. Ahora solamente nos queda realizar la consulta que queremos hacerle. Eso lo conseguimos de la siguiente manera. La generamos así, creamos una variable y cargamos dentro de ella la consulta que queramos realizar. En este caso vamos a seleccionar todos los datos que contenga la tabla usuarios. A continuación lanzamos la consulta con la función mysql_query, query que significa consulta en inglés, y dentro de sus paréntesis tenemos que lanzar la consulta, la variable con la consulta que queremos realizar. Todo eso lo cargamos dentro del resultado. Ahora con la función mysql_fetchArray vamos a obtener los registros de la consulta que hicimos en mysql query y los cargamos en la variable sfila, el símbolo del $fila. Ahora los datos los presentamos en pantalla de la siguiente manera. Como hemos recogido todos los datos de la tabla usuarios, lo que vamos a hacer es un for en el que x sea igual a 0, comience igual a 0, y que mientras sea menor que el número de filas recuperado de la consulta, que eso lo conseguimos con MySQL nums_arrow, nos imprima en pantalla los resultados que tenemos dentro de símbolo del $fila en el campo user_id, nombre, apellidos, ciudad y email, que son los que corresponden a la tabla que hemos generado. Una vez haya presentado todos los datos del primer usuario, volvemos a cargar los datos del segundo usuario otra vez en la variable fila y que se vaya incrementando según vaya entrando en la ejecución del for. Con lo cual veremos que la presentación en pantalla al ejecutar el script sería la que vimos antes, en el que nos marca el ID, el nombre del usuario, apellidos y todos los datos que hemos solicitado. El resto de consultas que podemos generar no difieren demasiado de la que hemos hecho,
Vamos a ver, por ejemplo, ahora un caso de cómo insertar datos dentro de la base de datos, dentro de la base de datos desde un script, que como veremos no tiene mucha más ciencia que lo que acabamos de realizar y lo que aprendimos en el anterior video tutorial. Bien, como primer paso creamos el formulario desde el que vamos a insertar los datos que necesitamos para actuar con la base de datos. El nombre, los apellidos, ciudad y email. A continuación generamos el script que nos va a permitir insertar datos dentro de la base de datos. Para ello, los primeros pasos son los mismos. Tenemos que recuperar los datos del formulario, como ya vimos en el otro video tutorial. Y la consulta es el cambio principal que tenemos. Insertamos esto, que ya lo entenderás por el video tutorial de base de datos. Hacemos un insertado en la tabla de usuarios, nombre, apellidos, ciudad y email, con los valores que le cargamos en el formulario. Realizamos la consulta, cargamos el resultado en la variable símbolo del dólar resultado y si fue correcto en la carga de los datos nos presenta este mensaje en pantalla y si no nos presenta este. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos los datos ya cargados, pulsamos entrar. Nos dice el script que los datos fueron almacenados correctamente y al venir a comprobarlo dentro de la base de datos, observamos que tenemos el nombre cargado correctamente. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo seleccionar datos de la base de datos e insertarlos. A modo de mejorar nuestras conexiones, podemos utilizar un truco, digamos, entre comillas, que sería crear un script de configuración de la conexión con la base de datos. Ese script es el que vamos a crear ahora y que nos ayuda bastante si queremos realizar conexiones a bases de datos en equipos distintos. Es decir, nosotros ahora mismo estamos utilizando el servidor XAMPP, con lo cual tenemos que conectar con localhost, pero si queremos colgar esta página en internet, tendremos que poner aquí dentro el nombre del servidor. Si tenemos que escribir estos pasos en todos los scripts que generemos, a la hora de colgar esa página tendríamos que modificar todos los datos en todos los scripts. De la manera que lo vamos a hacer ahora, con hacerlo una vez llegaría. Guardamos este script con el nombre que queramos, en nuestro caso configuración. Y para realizar la llamada a ese script utilizamos la función include. Y comprobamos que funciona correctamente. Vemos que sí lo hace. También es recomendable comprobar que los datos que hemos cargado en los formularios no vayan vacíos. Eso lo conseguimos de la siguiente forma. Creamos un if que nos compruebe si todos los valores son, si alguno de los valores es igual a null, que nos imprima en pantalla que debemos introducir todos los datos y cierre el script, porque si no va a guardar los datos igualmente. Vemos cómo funcionaría. Nos imprime lo que queremos en pantalla. Podemos meter dentro de este propio if el mismo formulario para poder directamente volver a insertar los datos o bueno, mandar al usuario que vuelva a reiniciar en el script de insertado de datos. Y por último también es importante eh, cuando vamos a insertar los datos comprobar dentro de la base de datos, como hicimos anteriormente, seleccionando el nombre, el email y los valores que no pueden repetirse,
seleccionándolos para que un usuario no vuelva a repetir un nombre. Es decir, que si un usuario se llama Pepito, no puede existir otro usuario que se llame de la misma forma. Y eso lo conseguiríamos haciendo la consulta que vimos al principio de este video tutorial. Muy bien, pues esto es todo lo que puedo explicaros y pasamos al siguiente video tutorial.